Conectar es literalmente darle un encendido, un interruptor para que se encienda una luz. ¿Cómo se da este encendido y a qué luz? Bueno, pues la luz está en algún nudo de lo que yo llamo el tejido del alma, un entramado, una red. Está la figura en el hinduismo de la red de Indra, en la que están religados absolutamente todas las criaturas del cosmos, y en la que todo es uno, pero a la vez hay esos nudos, esos puntos de individualización, ¿no? De las almas, que a la vez es solo una. Y darle al interruptor, pues para darle al interruptor se necesita, requiere un grado de intensidad suficiente, que para mí es lo que los hindúes llaman Shraddha, que se suele traducir por fe, pero para mí no es exactamente lo mismo que fe, pero bueno, si le parece, y esa es propiamente esa intensidad enfocada que permite ese encendido de la luz. Y según en qué nos hemos enfocado, es decir, según en qué hemos puesto un pensamiento o el corazón puro hacia algo o hacia alguien, pues es instantáneo, se da ese encendido, se da esa conexión que está en nosotros, no está fuera de nosotros, pero a la vez hay esa individualización a nivel de la psique, a nivel del alma. Uso la palabra psique como los antiguos griegos, por lo que verdaderamente es, y no con el materialismo que hay ahora, en esta racionalización de la psique. También se puede ver con esta otra metáfora, que es la de cuando uno quiere escuchar una emisión de la radio. Estoy pasando al lado de una cantera, se necesita un aparato que lo permita, que tiene su interruptor también, pero sobre todo tiene que tener una fuente de alimentación, tiene que tener esa energía, y después hay que sintonizar la emisora, y entonces ahí la sintonía pues se da por el grado de elevación a un círculo energético, ¿no? O sea, un grado vibratorio particular, específico. Y también puede ser temático, es decir, que si yo estoy muy interesada, en reunirme con una comunidad cristiana, desde ese corazón puro voy a sintonizar con personas o hechos que están ahí registrados, ¿no? en ese éter, y voy a vibrar en sintonía y voy a atraer esas personas que pueden estar que están fuera de espacio y tiempo, Entonces podemos dar un ejemplo de cómo se puede materializar. Vaya, justo está descargando el camión. Pues eso, lo que decía, cómo ponemos un ejemplo para que se entienda directamente cómo se puede materializar de mil y una maneras, en realidad, esta conexión. Hace un tiempo descubrí una figura que me interesó muchísimo, que es fue discípulo confidente de The Mother en el ashram de Sri Aurobindo en Pondicherry. Era francés, se volvió yogi, pero era un escritor también brillante, y la cuestión es que de muy joven, con 20 años, 21, estuvo preso en un campo de concentración nazi en Buchenwald. Era porque se enroló en la resistencia y le pilló la Gestapo. Entonces una experiencia, ya os lo podéis imaginar, no hay palabras de lo terrible que fue. Una demolición de su alma total. En cualquier caso, yo siempre he sido muy sensible al tema, y al haber escuchado esta historia, iba a decir, con ese corazón abierto, al poco tiempo canalicé la palabra Buchenwald, y para mí, la manera que yo recibo estas palabras, sé que es que se ha establecido esa conexión de manera efectiva
con ese ser, con un propósito, con lo que venga al caso, en este caso con Satprem, con el discípulo confidente de The Mother. ¿Por qué? Porque seguramente, aparte de mi sensibilidad hacia su historia, tuve la intención pura, cuando digo pura es desprovista de intereses egoicos, siempre de ocuparme de leer sus obras y tal vez de traducir algo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hace poco nos vino también por una red de alma, porque soy miembro de un ashram en Francia, l'ashram du cœur, del corazón, y bueno, nos vino un visitante que también es miembro, no le conocía, y al poco de estar hablando resulta que pronuncia la palabra Buchenwald, y claro, me dio un pequeño sobresalto y dije ¿qué? Y dice sí, que su abuelo había estado, pues había sobrevivido a los campos de concentración y su último destino fue Buchenwald, porque le habían pillado desde el principio de la guerra, porque supongo que era un militar que estaba en las líneas Maginot, y bueno, y pasó por distintos campos de concentración, acabó en Buchenwald. Y es muy probable que, siendo franceses y viviendo ese mismo periodo hasta la liberación en Buchenwald, pues conociera a Satprem, que de nombre francés se llama Bernard Anginger. Así que, bueno, cuando te ocurre muchas veces, no se te pasa por alto que las conexiones que son efectivamente establecidas, pues tienen su repercusión en la vida, vamos, en la materia. Bueno, pues la verdad es que iba a desestimar esa grabación en la que quería resumir lo que entiendo por conexión, porque bueno, pues ha hablado de la gravera, en fin, han ocurrido 1000 incidentes, pero finalmente lo he puesto y quiero compartirlo con vosotros porque ha sido mágico. Al acabar este camino precisamente ha ocurrido algo que ha hecho resonancia a ello, que ha sido una respuesta del universo a estas palabras, y bueno, ha sido muy emocionante y quería compartirlo. Al acabar el camino, pues yo me dirigía a un polígono del Arrabal del Cristo, donde tengo unos amigos, y pues llevo yendo allí como unos 12 años y nunca había visto esto. He dado de pleno de repente alzo la vista en ese día gris, no sé cómo ha sido, y me leo la palabra Ravensbrück. Ya sabéis que es otro de los campos de concentración nazis en el que estuvieron internadas las mujeres, sobre todo, y niños. Y digo, ¿qué es esto? Y entonces, bueno, veo que entiendo que es un homenaje del Ayuntamiento de Roquetes a Neus Català, pero no sé qué hace ese cartel allí en medio, nunca lo había visto. Para empezar, es verdad que normalmente voy en coche, pero bueno. Y además, como que no viene a cuento, porque bueno, hay muchos mejores sitios en Roquetas para que luzca mejor este homenaje, y bueno, ha sido mágico. En todo caso, ya había tenido una conexión, no lo voy a contar aquí, se me va a alargar mucho el vídeo, con Neus Català, y bueno, aprovechando de que ha aparecido ese homenaje haciendo eco a la grabación, quería hablar de 3 cosas que me impactaron mucho cuando conecté con Neus Català y me interesé más por su vivencia, y escuché algunas historias que contaba, y recuerdo 3 cosas muy impactantes del campo de Ravensbrück, y las quiero recordar en su homenaje para empezar, y en el de, sobre todo, pues claro, todas las mujeres que perdieron ahí la vida ante sus ojos, concretamente, y ella nunca dejó, mientras pudo, nunca dejó de regresar al campo museo, y bueno, luchar por un montón de cosas para que estuviera representada España en ese pabellón horroroso. Bueno, en fin, en cualquier caso, recuerdo estas 3 cosas que dijo en todos los tiempo que ella estuvo allí internada en ese campo de la muerte, que ya les llama campo de la muerte.
no quiere llamarlos campos de concentración, sino de muerte, y con mucha razón. Dice que la chimenea nunca dejó de funcionar, que sacaba humo blanco y que el olor de quemar la carne humana no tiene nada que ver con el olor de quemar otros animales, y que con la grasa de quemar a los niños hacían betún y jabón. Después recuerdo otra cosa que ha contado, porque ya estaba casada, por eso tenía nacionalidad francesa cuando salió superviviente del campo, porque ella antes de ser fue resistente, ¿no?, en Francia, y estuvo casada con un francés y los separó la deportación. Se vieron por última vez de vagón a vagón por una ventana y él murió, o sea, no se volvieron a ver. Y dice que otras parejas que sí vivieron el milagro de poder volver a encontrarse, en cualquier caso que no se volvieron a formar como pareja, es curioso, sino que se sentían hermanos. Pues nada, con mucho amor por Neus, por una vida tan valiente, por sus palabras y por la memoria. Pues estamos aquí en un arca de no violencia, la no violencia que en tiempos actuales se confunde tanto con el pacifismo. Y bueno, quería hacer un vídeo sobre el tejido del alma, que explico en la primera parte un poco qué quiere decir con esto, y su desgarro. Y hablando del desgarro, pues hay muchos ejemplos en los tiempos actuales de este desgarro, y creo que hay un tema que a ti te toca muy fuerte, un tema de actualidad, que ya hemos tratado precisamente a través de textos magníficos, porque no se puede decir mejor, de Lanza del Basto, que traduje en su momento. Hay un vídeo, voy a poner el enlace, que trata directamente de las armas y de la guerra. Y bueno, pasando lo que está pasando en el mundo, tienes algo que a pecho, ¿no? Bueno, sí, es algo que me incumbe a mí y a todo el mundo, claro, porque es muy indisimulada la ofensiva para convencer a la gente de que Europa necesita rearmarse, desde que pues, el amigo americano nos ha dejado en la estacada frente a las amenazas de Rusia y tal. Bueno, todo lo que los que se encargan de hacer creer a la gente que piensa por sí misma llevan unos meses metiendo en la cabeza de la gente. Pero bueno, podrían parar porque no les va a hacer falta mucho trabajo. La gente está a un paso de aceptar que es muy necesaria esa escalada armamentística, porque le han convencido de que si no estamos expuestos a un montón de peligros, invasiones y demás. ¿No dirías que hay cada vez más gente pensando así? Porque esto ya ha ocurrido, ¿no?, en la historia, Sí, este tipo de propaganda y de sí, claro, de es constitución propaganda. del egregor, ¿no? También. Efectivamente, tú lo has dicho. Lo que pasa es que los que ni siquiera se lo habían planteado son muy fáciles de convencer. Basta 4 opinadores y 6 datos torcidos para hacerle creer a la gente que es inevitable, incluso de buena persona, estar a favor de que Europa se defienda con mejor armamento y tal. Utilizan el eufemismo de defensa, seguridad, en lugar de armamento y ejércitos. De hecho, ya se han dado cuenta algunos y evitan las palabras así más pesadas. Pero esos eufemismos no esconden la realidad. Y es que la gente cree en la resolución de conflictos a través de las armas y del enfrentamiento bélico. Te lo esconderán, te lo camuflarán o disimularán diciendo que es para defenderte de una posible agresión. Sí, eso implica siempre que hay un agresor, como un malo. Es que claro, si el malo me ataca,
me tengo que defender, ¿no? Claro, pero bueno, esto es de primero de propaganda Por eso lo traigo belicista, ¿no? Deshumanizar al enemigo para hacerle ver que es un monstruo capaz de lo que sea. Lo traigo O sea, a lo fundamental, ¿no? esto ya lo inventaron hace mucho tiempo, iba a decir en el siglo XX, pero no, en todas las guerras previamente tienes que deshumanizar al enemigo y... Esto se ve en lo que en la historia de las armas, ¿no? Que hace Lanza el Basto, que Sí. de una manera muy aguda. Y bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la Primera Guerra Mundial porque fue atroz, fue un carnaza pura y fue en base a la propaganda que se hizo después de las guerras franco-prusianas, ¿no? A través pues de la educación, cuando se iba instalando la escolarización obligatoria, etcétera. Es decir, finales del siglo XIX en Francia, cuando se fomentó, ¿no? La propaganda pura y dura, pero desde la escuela, del odio al enemigo, del sentido de la patria. Y allí fueron todos con 18 añitos, cuando Sí. empezó la Primera Guerra Mundial, todos inocentes, verdaderamente lavados de Sí, cerebro es desde probable niños. que la expresión carne de cañón naciera en esa guerra. Eso. Y aprovecho, ya que yo soy comiquero, para recomendar la obra de un dibujante francés, Tardy, que ha investigado mucho la Primera Guerra Mundial, y en sus cómics sobre la guerra de las trincheras, el que quiera consultarlo, para no tener que ver fotos de mala calidad y solo relato escrito, él en viñetas relata la Primera Guerra Mundial y su atroz deshumanización de una forma inmejorable. Efectivamente. Bueno, siguiendo con lo que decía, la gente, para disculparse, dice cosas como, bueno, yo soy pacifista como el que más, o yo odio las guerras como el que más, pero, y ese pero me suena a mí a lo de, yo no soy racista, pero, que el que El dice pero siempre eso... tiene que ver con lo racional. Claro, con la pero además razón. es el pero, lo que está revelando es que yo no soy racista, pero sí, soy racista. O sea, el que lo dice es porque sabe que hay algo dentro de él que es conflicto, ¿no? Que no digo que necesariamente sea un racismo deshumanizador, pero tú dices, no, pero le atribuyes a ese otro un problema para ti, ¿no? Pues con esto de la guerra igual. No, yo en realidad, claro, a mí no me gustaría que hubiera guerras, pero considero que es bueno tener un ejército bien dotado. Entonces ahí me surge a mí una de las primeras dudas, ¿no? La gente piensa que tener un ejército dotado es disuade, ¿no? Es disuasivo. Entonces yo digo, vale, ¿cuánto de dotado tienes que tener el ejército para disuadir a alguien que a lo mejor lo tiene un poquito mejor que el tuyo? Entonces, claro, tú tendrás que armarte más para que sea disuasor del otro. Entonces tendrías que tener el ejército más bestia del mundo para realmente estar seguro de que tu ejército disuade algo, ¿no? Esto Con lo cual, es la cadena del odio, se puede... efectivamente, es una cadena perversa que en cuanto lo miras no con la cabeza, Es un poquito con el corazón, te das cuenta de demagogia armamentística. yo soy el más fuerte. Yo. Sí. Luego hay otra cosa que me choca y me hace gracia, y es que cuanto más grande sea tu ejército, ese ejército no solo va a tener la oportunidad de enfrentarse a un ejército extranjero, sino que le va a dotar al Estado de una estructura de fuerza capaz de dar un golpe de Estado en cualquier momento. Porque si tienes un ejército dotadísimo y con muchísimos miembros perfectamente dotados, en el momento que consideren que el sistema se está yendo de mano, o sea, de madre, pues bueno, ya que tenemos el ejército tan fuerte, pues montamos una junta militar, como han hecho históricamente todos los ejércitos cuando les ha venido en gana, ¿no? Es que el Estado es protector. Efectivamente, entonces ahí se erige protector de nosotros mismos, ¿no? Vamos a defendernos de los elementos subversivos y todo esto, ¿no? O de una democracia demasiado liberal, como les gusta decir ahora, ¿no? Bueno, el caso es que lo que yo pienso en esencia es que si tú estás a favor de tener un ejército dotado y dispuesto a entrar en guerra, en conflicto, me da igual, en misiones especiales o lo que sea, estar dispuesto a mandar a gente a morir a un campo de batalla o en algún... Y a matar. Y a matar, a morir y a matar, efectivamente, que es tan grave lo uno como lo otro. En Por nombre defender, efectivamente, algo abstracto como es un Estado, unas fronteras, una cultura, un país, Patria. cosas que son muy valiosas si se miran de forma neutra y positiva,
pero ninguna de ellas, a mi parecer, merecen ser defendidas con las armas. A mí nada que haya que defender con las armas, salvo, como diría Gandhi, de forma sobrevenida, porque recibes una agresión, pero una agresión para la que tú no estás armamentísticamente preparado No para has defenderte. sistematizado la Efectivamente, defensa. no has sistematizado la defensa. Brota Viene del alguien individuo. y te agrede, lo natural es Claro. defenderte con la fuerza que sea necesario. La preventividad de, bueno, pero por si eso ocurre me voy a dotar de armamento, Ya es ya es astucia perversa en perversa, sí. sí. Entonces yo, por supuesto, estoy de acuerdo en defenderse de las agresiones con toda la fuerza que haya que poner, pero tener una estrategia para eso y encima delegarlo en gente joven entrenada expresamente para eso, me parece, Un crimen. Sí, esa es la palabra, que la mentalidad que te lleva a pensar eso es una mentalidad criminal. Lo siento para el que se pueda Oh, ofender. claro, si Y mandas por a eso matar, te decía, estoy preocupado de cuando surja este debate con amigos y familia, porque temo decirles lo que pienso de verdad y que es cada vez más complicado. y que se ofendan, porque es lo que pienso y lo pienso. Pero además es que hoy día hay mucha confusión entre... No hay crítica, la buena crítica, la verdadera crítica. Entonces se confunde el apuntar al mal en sí con tratar a alguien de malo. La Sí. cuestión de fondo es la del bien y del mal. Pues este es uno de los puntos en que no se entiende la no violencia. Ah, pues claro, pues si me viene alguien, entonces ¿qué? ¿Soy tonto? ¿Me dejo hacer? Sí, precisamente esto es lo que quería decir. Porque la gente te dice, ya, pero es que, ¿y si viene y nos invade otro país o no? Como saben que no tenemos un ejército para defendernos, vienen y nos invaden. A mí eso me parece una demagogia barata. No sé qué interés puede tener nuestros vecinos. ¿Nos va a invadir Francia? ¿Nos va a invadir Marruecos? ¿O quién nos va a invadir? O sea, es No, absurdo bueno, y pensar eso ahora mismo eso. ha ocurrido en la historia, pero las respuestas no se dan siempre de la misma manera. Como Efectivamente. se ve en la evolución de las armas, como lo habla Lanza del Basto, se ve muy bien que pasó de ser puramente defensiva a ahora, pues eso, esa preventividad de armarse con armas ofensivas en sí, como la bomba atómica, no sé si puede haber más que eso incluso. Sí, precisamente Tocamos Lanza un... incidía en una cosa sutil que a mí me llamó la atención en sus escritos antibelicistas, y es que los ingenios defensivos no armamentísticos eran sobre todo de tipo ingenieril, ¿no? Y eran muy sofisticados y muy creativos, mientras que los de ataque pues eran la catapulta que te lanzaba una piedra para destruirte el muro o el palo con la cabeza de carnero para echarte la puerta abajo. A ver, un arco y una ballesta son ingenios también, pero lo que dio como fruto la defensa incruenta, o sea, solamente evitar que el otro te agrediera, era mucho más creativo que la creación de nuevos ingenios de ataque, ¿no? Pero bueno, esto es una sutileza que me hace gracia. Lo que les diría a la gente que tiene miedo de ser invadido es que cuando alguien ejerce violencia sobre ti es una oportunidad increíble para mostrar dignidad, ¿no? Y si un pueblo viene a imponerte otras normas, siempre tienes la opción de desobedecer y de reivindicar tu Apuntar a la hacer. conciencia, como decía Lanza el Basto. Sí, perder la vida, por supuesto, cuando alguien te invade y te dice, ahora a partir de ahora mando yo y vas a hacer esto y tú desobedeces, entonces te fusilan. Sí, muy bien, pero también vas a un campo de batalla a defender épicamente tus fronteras y te bombardean y te matan igual. Igual no, con mucha menos dignidad de lo que sería, pues mira, no, yo defiendo mi forma de vivir y no te voy a obedecer, ¿no? Pero bueno, claro, esto ya me estarán llamando No, pero es lo que nos, utópico, no, lo pero que es lo que quieras. nos están pidiendo los tiempos, estos tiempos que, bueno, lo digo en muchos vídeos, mi visión es la del apocalipsis, que significa revelación, en que todo se vuelve tan, para que todos lo veamos bien, ya no solo una minoría, y entonces, eso sí, cada cual va a responder individualmente, de eso se trata. Y el reto está yo pienso, en responder de una manera en la que, pues en este caso, por ejemplo, frente a la violencia, de no responder con violencia, significa que tú estás interiormente relegado a algo que trasciende incluso lo que decíamos, el bien y el mal, porque si no nos vamos a quedar
los tendemos a moralizar si nos quedamos en esa horizontal. Me gusta que lo digas Y entonces porque... están los buenos, siempre están los buenos y los malos. Pero el bien y el mal no son opuestos, porque la visión plana es verlos como opuestos. Pero no son opuestos. Yo prefiero decir siempre complementarios. La luz y las sombras son el mundo mismo en el que estamos, son la materia de la que estamos todos hechos, todos. Entonces siempre hay esa mezcolanza absolutamente necesaria, esa necesaria integración. Y lo contrario, yo directamente le llamo fascismo. O sea, acaba en fascismo, en cualquier caso, porque los ponemos como opuestos y decimos, unos son los buenos, los otros son los malos, y acabamos diciendo, y los malos hay que matarlos, hay que eliminarlos, hay que taparlos, hay que combatirlos, hay que... Y eso es un fascismo mental en el sentido que sí, me agrada que hagas fractura. esta puntualización porque lo que yo pienso sobre esto no emana de un razonamiento lógico ni de una ponderación de si es más conveniente o no tener ejército, sino pretendemos transmitir cosas que emanan de un lugar más profundo, inmanente y que no necesariamente te ponen en una mejor o más cómoda solución de los problemas. Es que incluso, aunque para ti sea más gravosa una posición, por la dignidad que te arrastra, digamos, el estar conectado con algo esencial, eso, te porque obliga, la dignidad no es egoísta, obliga, la verdad. Pero no de una forma ética, filosófica no, o verdad, razonable, ni siquiera sino no solamente humana. Claro, entonces por eso es tan difícil de comprender para algunas personas que en estos tiempos en esta civilización, positivistas y ha perdido pragmáticos, esa conexión. No, aunque puedan intuirla, desde luego no le van a dar el peso, van a preferir tomar las decisiones de otra Pero esa inmanencia, sin embargo, uno se pierde racionalmente en nuestra educación, con la ética, con la filosofía, con las ciencias humanas. Pero sin embargo, esta inmanencia no tiene por qué perderse, por eso mismo, porque es inmanente. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Yo la primera vez que, de más joven, bueno, vi que era un tema crucial y que la mayoría de la gente pues no pensaba sobre ello realmente. Y cuando no piensas sobre ello realmente te dejas llevar por la propaganda, por el egregor, etcétera, ¿no? que es de tu tiempo. Y fue que había habido un suceso de un asesinato, no recuerdo exactamente. La cuestión es que había muerto una persona joven y que el asesino también era joven. Bueno, y entonces un amigo nuestro comentó que la madre no iba a descansar hasta que no hubiera venganza, ¿no? Que se cogiera al asesino y se le castigara. Y yo pensé, y dije, ay, pues sentí esa inmanencia, ¿no? Ay, pues si fuera madre, no sé si desearía, ya que no voy a recuperar a mi hijo, que ha perdido la vida tan joven, que otro joven, ¿no?, pierda también la vida. No le veía una ganancia. Entiendo humanamente el sentido, ¿no?, el dolor, la rabia, el sentido, pues eso que nos lleva a la venganza, que nos lleva al resentimiento, todo esto lo sentimos todos. Pero bien que nos damos cuenta en un momento dado que el resentimiento, por ejemplo, lo que nos hace daño es a nosotros mismos, para empezar, etcétera. Entonces vi ahí una cuestión y que, eso hizo escándalo, porque la mayoría de la gente, si no lo piensa un poquito más profundo, pues no, pues mi madre seguro que pensaría lo mismo, cómo no se va a... Es decir, que todo el mundo clama por, ¿no?, cuando hay un crimen contra alguien, un ser querido, o contra, incluso socialmente, ¿no?, con grandes crímenes colectivos, siempre se clama por la venganza. Bueno, ya está la pena de muerte, ¿no?, que ha sido instituida por los estados, ¿no? Sí. Y ya tocamos el tema de la justicia humana, y lo que decimos, lo que se ha perdido es la conexión con una justicia trascendente, con la justicia divina. Entonces lo que yo pienso es que la justicia humana tiene su lugar, pero si se desvincula de esa trascendencia, acaba siendo injusta, acaba organizando el crimen, acaba actuando de la misma manera que el que cree que merece el castigo. Incluso etcétera. De una forma todavía más cruel, porque la frialdad con la que los estados ejercen los castigos son quirúrgica y sistemática y, o sea, totalmente inhumana, aunque pretenda a través de la justicia mesurar, digamos, los castigos
en relación al daño causado y demás, al final la ejecución de las penas es sistemática por una maquinaria que es el Estado, que como dice García Calvo es administrador de muerte, y toda la gradación que hay desde el castigo más leve hasta la pena de muerte, por mucho que aquí no se aplique, el Estado administra ese... Ese es el verdadero pensamiento que se ha perdido, porque, perdona que te interrumpa, pero cuando has hecho este inciso, me he acordado de que, bueno, cuando contaba esa anécdota, mejor dicho, pues me encontré bastante sola, intuyendo, ni siquiera pensando bien en ese momento, intuyendo de esta manera, ¿no? Sobre el tema, hasta que me encontré con los grandes pensadores como Dostoyevsky, Tolstoy, en fin, novelas como incluso me recuerda Sangre Fría, Truman Capote, Resurrección, que la recomiendo porque pues da muchísimas claves para todo lo que estamos hablando de Tolstoy, en que se reflexiona sobre esta cuestión muy, 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 muy directamente y se llega incluso a cierta conclusión. Y eso no está presente por ningún lado. Bueno, para quien pueda pensar que esas referencias son literarias y no son válidas, yo he escuchado a la madre de una víctima de ETA sentir compasión por los asesinos de su hijo, diciendo qué pena estos chicos que por una idea fanática que les han metido en la cabeza han echado sus vidas a perder, no la de mi hijo, sino sus propias vidas. Y esto se lo he oído decir yo a una madre, está lleno de ejemplos de una también, víctima. O sea, no, me refería a desarrollado en un sentido más desarrollado y filosófico para que la mayoría de la gente pueda pues rendirse a la evidencia, ¿no? de la cuestión de fondo y comprender, profundizar un poquito y no quedarse en esa visión plana que nos lleva a la injusticia y es sobre todo eso que sigue fomentando la polaridad ya no solo de bien y de mal, sino que acabamos en buenos y malos, porque últimamente se oye mucho también, eso me llama mucho la atención, que cuando es cierto que hay fuerzas oscuras y parece que hay en un momento dado, incluso se puede decir así, porque igual no siempre, personas que se dejan llevar por esas fuerzas oscuras y cometen lo que llamamos el mal. Pero se tiende a hacerlos absolutos, este bien y mal, no solo opuestos, sino como verlos como absolutos y no relativos. Pero se está viendo mucho, y lo vemos con el presidente este nuevo de los Estados Unidos, que no me sale ni el nombre, Trump, ¿no? Y con estos actores que han salido, ¿no? Criticándole. Pero cuando veo que se ponen las cosas sea quien sea, en decir que encarna el mal, en que esa persona es no solo el malo, sino que es el mal, me parece que se ha perdido de vista que nadie es el mal. Porque intrínsecamente, porque viene de ser, y nuestro ser intrínsecamente es trascendente, ser humano, es trascendente a lo meramente humano. Sí, se puede vehicular el mal, pero no representarlo, no encarnarlo. Son las cosas con un poquito más de sutileza que efectivamente la dicotomía entre bien y mal, ¿no? Sí. Solo concluir diciendo a los que piensan que hay que defender estos entes abstractos, ¿no? Culturales y territoriales y todo esto, les diría que no se han puesto tan belicistas ni tan estupendos cuando les han ido robando poco a poco la cultura, los medios de producción, la autonomía, la libertad, la intimidad, la privacidad. Todo esto nos lo están quitando sin entrar por las fronteras con tanques, y no he visto a nadie defenderse de la manera que proponen defenderse ahora, que es hasta con su propia vida, ¿no? O sea, que un poquito más atentos a las agresiones que estamos sufriendo desde pues el mercado, el capital. Ontológicas, diría. Sí, y, bueno, muchísimo más importantes incluso que la tierra que pisas. Que a diario nos hace cómplices de todo un sistema que mata, que enferma. La atención a través de todo el mundo virtual, le están robando a la gente la capacidad de tener atención, de leer textos complejos, psíquica, y nadie se revela frente a eso proponiendo un ejército mejor dotado, ¿vale? Entonces eso, que cuiden un poquito más de defender cosas valiosas antes de estar por
por un método defensivo. Bien visto. Yo quería añadir algo un poquito en relación a la primera parte de mi vídeo, que creo que también tiene que ver con esa pérdida de distancia, de macro y de visión y de profundidad, o como se lo quiera ver, que hace que la gente acabe no pensando de esta manera, ¿no? Y uno es que la realidad del cosmos por entero, la realidad de esta manifestación y de todas las criaturas que habitan este planeta, que no son solo los seres humanos, sino los animales, los cristales, en fin, absolutamente todo, lo del mundo visible e invisible, está religado entre sí. Y para eso la espiritualidad y todas las tradiciones tienen sus metáforas. En el hinduismo es la preciosa red de Indra, del dios Indra, etc. Veámoslo como esto, como una red, todo está interconectado, es decir, que todo, si se produce un daño en una parte de esa red, vibra y hace daño a todo el resto. Si alguien está sufriendo, no puede estar nunca sufriendo de una manera aislada. Ujú. Y eso me parece que es algo que hemos perdido, que adolecemos de esa ignorancia espiritual, es decir, en profundidad, que nos podría ayudar a actuar de otra manera, es decir, que los actos no se quedan aislados y además, hablábamos antes de esa cadena, ¿no? del odio y tal, que se trata de cortar esta cadena. A nivel individual, eso solo puede ser un acto individual. Yo no sigo con ese odio. Aunque yo, a nivel personal, me va a producir muy poco, ¿no? Una gran desventaja o incluso la muerte en el extremo. Pero yo decido cortar y eso solo se puede hacer a nivel individual. Pero hay que tener, para eso hay que tener un poquito de visión ampliada, de conciencia ampliada sobre las cosas, para ver que, para no desear participar de esa cadena que hace que hacemos daño en toda esa red, en todo nuestro planeta y todas las criaturas. Bien visto. Y otra ley fundamental que por ignorancia espiritual se ha perdido de vista y que es el tema de los 2 últimos libros que han visto la luz con nuestros sellos, los libros del sol, y que tocan el tema de la reencarnación, que culturalmente es algo que en los países cristianos hemos desestimado y creemos incluso que no es tema de las enseñanzas de Cristo, iba a decir del cristianismo, pero no, porque el cristianismo es lo que han hecho los hombres de las enseñanzas de Cristo, por eso digo directamente las enseñanzas de Cristo, y que fue a partir del siglo III o IV, no recuerdo, fue absolutamente una decisión de la Iglesia de apartar esa realidad de los niveles relativos del alma y que nos hace tener en cuenta la ley de causa y efecto. Es decir, resumiéndolo muy mucho, que cuando hablaba antes de ese suceso en el que se clama por venganza y en que la justicia humana va a decidir de manera arbitraria imponer y de racional imponer un castigo, yo me planteé, pero ¿quién a nivel individual se siente con el derecho, ya no siquiera moral, sino más allá de moral, profundo, de decidir que alguien es el loco, de decidir que alguien es el malo, de llevarle a encerrarle en una prisión, en fabricar prisiones o incluso llevarle a la muerte? ¿Quién a nivel individual se siente con ese derecho? Y eso es una cuestión muy profunda que nos lleva también a tener en cuenta que tal vez no esté en manos humanas dejar algo impune o no. Es más, a nivel de la justicia divina, por la ley de causa y efecto que los budistas conocen también bajo la palabra karma, nada de por sí, de manera natural, automática, prácticamente, por equilibrio, por ley de equilibrio universal, queda impune. Es decir, que si tuviéramos en cuenta como cultura, por ejemplo, que si alguien ha hecho un daño, de todas maneras, va a pagar por ello, a nivel, por lo que pueda producirle que no había previsto, ¿no?, de dolor moral en su conciencia, de mala conciencia, o que de aquí 2 años, si supiéramos que este asesino va a tener un cáncer terminal, nos ensañaríamos tanto con ese castigo, o que en la próxima vida van a hacer ciego, tullido, qué sé yo.
¿nos ensañaríamos tanto con ese castigo o preferiríamos dejarlo a la ley universal, al plan divino, que sabe de manera perfecta poner las cosas en su justo lugar? Eso no quiere decir que no hagamos nada a nivel individual, a nivel humano, pero que debemos, en todo caso, tener en cuenta esa ley y cooperar con la justicia divina y no dejar de tenerla en cuenta y hacer nuestra pequeña justicia, que forzosamente va a ser injusta, porque si nos quedamos en lo que es meramente dual y dualístico sin trascenderlo, forzosamente va a tener una parte justa, va a tener una parte injusta, etcétera, ¿no? No sé si me he explicado resumiéndome, pero creo que... Sí, hombre, está claro que ahí introduces el elemento del el racionalismo, ¿no? ¿Qué le hace pensar al hombre que es capaz de determinar que es justo, que el castigo merece un acto u otro? Es una prepotencia racionalista, ¿no? La del racionalismo. De hecho, sí, la herramienta por la que, o sea, la única que disponemos para resolver. Y pero se me ocurre, de... claro, el término dilema moral, que es algo que está, incluso vuelve a estar de moda un poco dentro del pensamiento así social y un poco filosófico, de plantear una especie de juegos morales. No, tú conduces un tranvía y si vas por una vía atropellas 4 abuelos, sí. Pero si vas por la otra atropellas 2 niños. ¿Qué harías? Y te obligan como a valorar cuál de las desgracias que vas a provocar es mayor, menor. O sea, todos estos juegos que me resultan vomitivos, porque no suelen incluir la tercera opción en la de, bueno, revientas tú y se salvan todos, ¿sabes? Porque prima que yo decido y por supuesto yo me salvo, ¿no? Normalmente no hay dilemas en los que si yo me muero los demás se salvan todos, porque eso a la gente no le gusta tener que decidir eso, ¿no? Entonces el dilema moral es puramente racionalista y es un ejercicio repugnante, porque el movimiento se demuestra andando y es sobre el terreno y en el camino cuando tienes que ir tomando tus decisiones y ejerciendo lo que para ti es justo o no justo. Lo que quería decir ha quedado dicho. Vale, pues sí, solo una cosa es que lástima queríamos recomendar, ¿verdad?, una novela de Camus, del extranjero, ¿no? Que se produce ese crimen y ese castigo, y Visconti tiene una versión de la novela, ¿no? Con Marcello Mastroianni. Fantástica, no puede ser más fiel y preciosa película, y tocar el tema también de fondo. Hicimos un coloquio sobre ello, pero hemos perdido el vídeo, es una lástima porque era muy interesante, desarrollamos las cuestiones que aparecían en esa película, así que os la recomendamos a todos. El extranjero de Albert Camus. El bien y el mal son relativos, pero los hemos moralizado, sobre todo. Annick de Souzenel proponía, ¿no?, respecto al símbolo del árbol de la ciencia del bien y del mal, de llamarlo de lo realizado y lo que está por realizarse, lo que está por transmutarse en bien. Por lo general olvidamos que son complementarios y tendemos a satanizar lo malo, a querer solo lo bueno, y el hecho es que son relativos, que lo bueno para mí no lo es para otro, y alguien que me hace mal pues es difícil a veces de verlo, pero le puede agradar y hacer bien a otro. Llegamos incluso a normalizar lo que yo llamaría los artefactos del demonio o del artificio, digamos, ¿no?, respecto a un estado original puro, pues como son el dinero, como son la propiedad privada, como son fármacos que pueden ser dañinos en última instancia, en todo caso tienen efectos secundarios que no solo hacen bien. Pues tendemos a veces a hacer de ello un absoluto bien. Y ese es el tema, ¿no? El peligro está en hacer de lo relativo absoluto. Como decía, está como de moda esta visión muy limitada y se explica evidentemente por la abundancia del sufrimiento y del mal aparente en el mundo, pero verdaderamente es una postura supersticiosa. Nadie es el mal, nadie es intrínsecamente malo, porque todos, cada uno de nosotros simplemente es ante todo, es decir, antes del bien y del mal.
Y el deber, de hecho, fundamental humano del ser humano es retornar a esta conciencia que está por encima, que trasciende el bien y el mal, que trasciende la dualidad. Entonces, quienes hablan así no se conocen a sí mismos. Y el mal, en el fondo, es esta ignorancia de no conocerse a sí mismo. No a sí mismo como ego, no a sí mismo como persona, sino a sí mismo como esencia, a sí mismo como ser. Inversamente, y como no, también tenemos la otra cara de la moneda que va junto. En este apolineísmo que sufrimos por el racionalismo desde hace siglos, también hay esa tibieza que quiere ser amigos de todo el mundo, ¿no? Faltando la crítica por todos lados, la verdadera crítica según la tradición, según la vertical, la crítica que apunta en conciencia, apunta al mal, no a los malos, cosa muy distinta. Yo os recomiendo la lectura de Simone Weil, porque Simone Weil se alistó voluntariamente en su investigación del bien y del mal, se alistó voluntariamente la Guerra Civil Española, cogió las armas, pero pronto se dio cuenta de su error y explica por qué, y es muy interesante, explica por qué, porque interiormente estaba en esa posición trascendida por encima del bien y del mal. La respuesta, en todo caso, debe ser radicalmente no violenta, porque si no nos igualamos. Si uno se arma para defenderse, es igual de criminal que el que atacó. Y si uno castiga para corregir moralmente, es igual de delincuente. En términos de lo apolíneo y lo dionisiaco, es decir, que todo lo aparentemente magmático, oscuro, irracional, pasaba a ser completamente proscrito ante el supuesto orden civilizacional y lo aparentemente luminoso y apolíneo, etcétera, ¿no? Y eso evidentemente nos ha costado muy caro a nivel individual, a nivel mental, a nivel psiquiátrico. Todo eso de esconder nuestro lado oscuro en vez de integrar la sombra, ¿no? De ahí todo el trabajo de Freud y de Jung que ayudaron un poquito a rescatar ese fondo que se expresa de todas maneras, pero claro, en vez de expresarse de la buena manera ritualmente, por ejemplo en las dionisiadas, pues sale de manera violenta y destructiva, en toda forma de violencia o de expresión orgiástica destructora para el organismo. Yo me di claramente cuenta a mi manera desde pequeña, o sea que hay algo, ¿no?, que nuestra naturaleza de manera inmanente nos lo hace ver, porque hace medio siglo me fui de pequeña a Francia y en ese momento había mucho contraste entre España y Francia o el norte de Europa, ¿no? E inversamente también nos veían como el mundo bárbaro, no civilizado, más abajo de los Pirineos, ¿no? Eso era un hecho. Pero yo me doy cuenta que esa capa como de supuesta mayor de ser más civilizados, en lo cual me reencontraba aquí de algún aire de esto aquí en Cataluña respecto al resto de España, como eso de creerse más pacíficos a la hora de manifestar y cosas por el estilo. Eso ya lo vi en Francia respecto a todo lo que era el sur. Y claramente me di cuenta que era una capa mental, que bueno, pues lo mismo que siglos atrás con la Ilustración bajo Luis XIV se pensaron todos que eran solo de una manera solo positiva, pues más avanzados y más todo que en siglos anteriores y sobre todo en la oscura Edad Media, ¿no? Cuando verdaderamente, y así nos la pintan en el colegio, la Edad Media no fue solamente oscura, ni la Ilustración evidentemente tampoco fue para nada una época solamente luminosa, sino que empezó a ser hiperracional, que eso es la capa mental que detecté por el contraste, ¿no? Ese racionalismo que no sabe qué hacer con las fuerzas verdaderamente más hondas de la naturaleza humana, sus pasiones y sus expresiones emocionales, y tiende a taparlas, ¿no? Antes, cuando he dicho una capa mental, iba a decir una tapa mental y hubiera sido sinónimo.
Luego me di claramente cuenta de este baile, de esta complementariedad, de este baile de las fuerzas oscuras y luminosas, a raíz de unos eventos en mi propia vida espiritual que corroboré con lo que todo el mundo sabe de grandes esfuerzos, proezas ascéticas y místicas en las biografías de grandes místicos. Pues por ejemplo, todas las expresiones, las materializaciones de fuerzas demoníacas en cuanto hay demasiado ejercicio tendente al bien, como en el caso, por ejemplo, del cura de Ars, que cuenta, ¿no? Se cuenta que su casa era atacada por el demonio, o los famosos embates del demonio que sufría el Padre Pío, o simplemente cuando alguna mística se pasaba un poquito en su yendo hacia la pureza, como Santa Teresa en su convento, pues como despertaba envidia, como estuvo incluso pudo arriesgar la Inquisición, como en fin la práctica del bien llama a la vez al mal, al bien. El mal relativo, si es algo de lo que se olvidan muchas veces en la espiritualidad, en la terapia moderna, se olvida completamente esta danza, y las personas no están preparadas cuando hacen ejercicio espiritual, por ejemplo, que les puede ayudar a elevar el nivel de conciencia, que todo eso que va en un sentido de ganar un paraíso, inevitablemente va a ir de par con conocer un infierno, el infierno que le corresponde. De eso habla muy bien Sri Aurobindo, porque se interese por el tema. Es algo que en la práctica pues la gente solo quiere ascender y no quiere saber nada, o interrumpe verdaderamente un desarrollo verdaderamente espiritual en cuanto hay una aparición, una molestia, una fuerza oscura que de manera u otra se presenta, pues por ejemplo en terapia le llaman crisis curativa, y eso tiene una infinidad de expresión fenoménica, y normalmente ahí las personas el ego lo detiene y se asusta, y falta esa naturalidad de estar bailando con el bien y el mal. Os voy a leer algunas citas porque hice un trabajo sobre la justicia en uno de nuestros fanzines, número de nuestros fanzines, La Bubilla. Encontraréis el PDF de algunos números en nuestra web de los Libros del Sol. Bueno, está mi amadísimo William Blake, ya sabéis, que dijo que las prisiones están construidas con piedras de la ley, los burdeles con ladrillos de la religión. El mismo código que crea la virtud crea el pecado, el matrimonio, la prostitución, que reprime el deseo, la guerra, el dinero. Después tenemos una cita de los hermanos Karamazov. En Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, quiere decir: pues si yo soy un hombre justo, nadie será un criminal ante mí. Si puedes cargar con el crimen del acusado al que juzgas, hazlo inmediatamente. Sufre por él. Déjalo marcharse sin hacerle ningún reproche. Otra cita de William Blake está también en El matrimonio del cielo y del infierno. Una misma ley para el buey y el león es opresión. Después, en El proceso de Franz Kafka, el maravilloso Franz Kafka, en esa desorientación metafísica del hombre moderno errando por el castillo de las leyes humanas, leemos: parece mentira, pero estos son los libros jurídicos que se estudian aquí, y los hombres que los lean tendrán que juzgarme. Esta cita hay que pensarla un poquito porque está sacada de contexto, pero se puede llegar a percibir el sentido. Y bueno, creo que voy a colgar el muro de las libertaciones que puse en ese fanzine. Voy a intentar ponerlo ahora aquí en imagen, que también está lleno de citas muy interesantes desde Prosa, Rimbaud, Shakespeare, Proust, Cernuda, Heinrich Heine, Cervantes, etcétera. Y otras que vienen de la música, que vienen de un letrista fantástico, el Evaristo, de la Polla Records, que dice frases muy contundentes, muy inteligentes, muy verdaderas.
Mi odio es mío y lo voy a usar. Y como no estoy del lado bueno, llamarán violencia a mi mosqueo. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. La solución es una cámara de gas, con los políticos adentro. Aprovecha tu oportunidad, puedes ser idiota, puedes leer tu opinión en la prensa y repetirla como una normal, puedes correr como un gallo sin cresta, cacareando, cuá, 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 cuá. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Hay tanta libertad que no se puede respirar. Y os voy a leer a continuación unos cuantos poemas que puse en este fanzine, unos de mi amigo, que le he puesto aquí el seudónimo de Inclán. Me refiero al poeta Juan Pedro Sánchez, que esperamos poder publicar también con los Libros del Sol alguna de sus compilaciones. Cuando me juzguen, no lo harán del pasado, que hay una línea de vaho. No me concederán privilegios más que los que he disfrutado. No conjugarán gastado y vivido, serán implacables con el adverbio ahora. Cuando me juzguen, no se conformarán con palabras más o menos parecidas a hechos. No, querrán resultados y desahuciarán, por fin, la suerte. No dejarán nada al azar, porque siguen lo que estaba escrito. Porque has tenido que salirte de la línea. Otro de Inclán, de Juan Pedro Sánchez, que del libro Encuentros, que de hecho está disponible en Amazon. Yo, Tomás P., ante la situación mundial me obligo, voluntaria y solemnemente, a nada. El señor que despertó el sexo de mi madre no se preocupó a tiempo, aunque era pudiente, del aborto. Así quedo excluido por mi parte de todos los deberes, también los indirectos. No tengo por qué tener en palmitas a mi hermana, esa zorra, o pegar en la boca a mi hermano menor. Sin embargo, reconozco aquí mi deber de vigilar honestamente mis propios intereses y, de vez en cuando, cavar un hoyo para mis prójimos. Y prometo, con toda firmeza, hacer frente a las leyes y, según mi leal saber, incrementar los beneficios y, si hace falta, derramar sangre. Servidor escribía en el libro de Faustina: ¿no será que en el fondo nadie, sino quien teme ser ladrón o asesino, pide corrección y castigos? En un mundo libre, que no despenalizado, y menos liberalizado, no tendrías mucho que temer, mientras que en este, tal y como lo has querido, habrás de temer dos bandos. Uno, quienes claman, al igual que tú, seguridad, y condenan a perpetua injusticia, y dos, quienes, como yo, no temen matar a otro que a ti. Y finalmente este poema, que se titula Radical, de Heinrich Heine. Miseria. A los ricos se les conquista solo con lisonjas vulgares. El dinero es vulgar, hijo mío, y vulgarmente adulado quiere ser. Agita decidido el incensario, ante todo divino becerro de oro. Rézale en el polvo, rézale en la basura, pero sobre todo, no lo elogies a medias. Este año el pan está más caro, pero las palabras más bonitas, aún, son de balde. Así que ensalza incluso al perro de mecenas y zampa hasta que te hartes.